Vamos a ver Ya. la pregunta 7. Ya. Vamos a leer la pregunta y después vamos a analizar el dibujo. En la figura M, N, P, Q y R, que son puntos de la circunferencia de centro O, o sea, ya me dicen el centro O, ¿cuánto vale X? Entonces ustedes ven en la imagen que hay tres ángulos, ¿cierto? ¿Qué ángulos ven ustedes en el dibujo? ¿Cuánto valen? Las escucho, damas. ¿Cuánto valen los ángulos que aparecen en el dibujo? Voy a incluso hacer un zoom. 55 y 15. 55, 15 y hay otro ángulo más. Que no está con ¿X? número, pero tiene letra. Que en rigor es la incógnita, ¿cierto? Que es la X. Pero si ven ustedes el ángulo X, el 15 y el 55, ese ángulo ustedes lo pueden clasificar. Por ejemplo, el 15 y el 55, ¿a qué tipo de ángulo corresponde de lo que hemos visto en clase? Este es de la guía 14, más que de la guía 15. ¿A qué tipo de ángulo corresponde el 15 grados y la X? ¿Ángulo inscrito? Muy bien, son ángulos inscritos. ¿Por qué inscritos? Porque su arco primero está en un lado de la circunferencia y el arco está al otro lado, el ángulo, al otro lado del arco, aquí y acá. Por lo tanto, el 55, ¿qué tipo de ángulo es? ¿O dónde está ubicado, mejor dicho, el ángulo de 55 grados? Dijimos que 15 y X es ángulo inscrito, pero el 55, ¿a qué tipo de ángulo corresponde? Antes que se la coma la boca por estar muda. Katy, ¿a qué tipo de ángulo corresponde el 55 grados? ¿Dónde está ubicado el 55 grados? En el centro, o sea, ángulo inscrito. Ya, pues entonces algún ángulo del centro, el Ah, 55. ya, ángulo del centro. Ángulo del centro, no es inscrito. Porque el 55 tiene un vértice en el centro de la circunferencia, por eso que es ángulo del centro. A diferencia del 15 del X, que son ángulos inscritos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros de la propiedad del ángulo del centro? Este ángulo del centro, ¿a qué es igual? ¿Igual a qué? Es igual a algo. ¿Igual a qué es el 55 grados? ¿Te acuerdas de eso, Katy? ¿Que tiene la misma medida el arco? Muy bien. Eso es. Por lo tanto, el arco RM, en este caso, ¿cuánto va a valer en grados? 55. También va a valer 55. 5. Ya tenemos una medida de arco. Por lo tanto, QR, ¿cuánto va a valer? Ojo, no vale 15. QR no vale 15. ¿Cuánto vale? Dijimos una propiedad que relacionaba el ángulo del centro con el ángulo inscrito, que es lo mismo que relacionar el arco ¿Profe, no con vale el el ángulo doble? inscrito. ¿Perdón? ¿No vale el doble? ¿Y cuánto es el doble?
¿Cuánto es el doble? 30. 30. Por lo tanto, el arco vale 30. Muy bien. Ahí dijiste, fuiste tú, no te escuché bien, que te escuché rebajo. Sí, profe. Muy bien, Thaís. La propiedad dice que, por lo menos en este caso, no hay ángulo del centro, pero sí hay arco. Por lo tanto, si el ángulo inscrito vale 15, su arco correspondiente vale 30. Por lo tanto, ¿cuál es el arco que subtiende a X, al ángulo X? ¿Qué arco subtiende a X? El arco. ¿Qué El arco arco RM. QM. QM, por ahí sí, ahí está mejor. QM, porque parte en Q, da la vuelta y termina en M. Por lo tanto, el arco Ya. QM vale 55. Pero la pregunta es, y vamos a usar una propiedad que acaba de decir, responder bien, Thaís. ¿El AR X realmente vale 55? Perdón, no 55, 85, que es la suma. ¿Cuánto vale X? La suma de ellos de esos. Porque aquí el arco vale 85, ¿cierto? En ángulos. Pero X también contiene el mismo arco, QM. La pregunta es, ¿cuánto vale X? X es igual a Sería la 85. mitad de la suma de los dos. ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso, Thaís? Dígamelo. ¿Cuánto sería eso según la respuesta suya? 42,5, profe. 42,5. 42,5 da. Sí, pues está. Esa es la respuesta. ¿Ven que saben o no? ¿Ven que son inteligentes? Era fácil, profe. Porque No este arco dijimos que vale 30, porque es el doble del ángulo inscrito. Ese arco RM vale lo mismo que el ángulo del centro, 55. Ya tenemos 85. Entonces, vamos a ir al revés. Ese X es la mitad de su arco, porque este X es ángulo inscrito. Y la mitad de su arco es 42,5 grados. ¿Ven que saben o no? Esa es la respuesta. Solamente quiero que ustedes en su guía, o sea, en su ejercicio, escriban cada cálculo y también anoten como lo hice yo acá. 30, 55, porque así voy a saber más o menos qué tipo de cálculos hicieron. ¿Se entendió el Ya, ejercicio, profe. damas? Sí, profe, bien. ¿Era difícil? No, era fácil. Solamente había profe. que relacionar ángulo inscrito con arco, ángulo del centro con el arco. Nada más. Había que pensar. Había que pensar un poco más. O imaginar incluso. Y eso es todo. Ese es el ejercicio. 42,5. Niñas, otra pregunta de la guía. No, profesor. Hasta... Ya. Acá, en la pregunta 9, dice resolver dos problemas de la página 64 del libro. Me imagino que tienen el libro, ¿no? Yo no, usted me lo pasó. Pero lo tiene. En rigor lo tiene. En PDF, pero lo tiene. Pueden resolver cualquiera de los problemas, Profe, yo incluso no el lo más tengo. fácil también sirve. Porque dice dos problemas. No les digo cuáles. Ah, yo lo escojo. Usted lo escoge. Si usted más pilla, va a ser lo más fácil.
hágalos más fáciles. Igual que en el problema 10, lo mismo, hágalos más fáciles. Porque dice dos problemas, pero yo no le menciono cuál. ¿Se entiende, niñas? Este problemita, el 8, Sí, profe. Oiga, profe, ¿usted me podría mandar el libro a mí por PDF para yo poder hacerlo? por supuesto, se lo envío apenas terminemos la clase, ¿ya? Niñas, no sé si tienen otra duda de otro ejercicio. Ese lo encuentro muy sencillo, el 6. No está para nada difícil. Sí les podría complicar un poco el 5 porque tiene algo de Ese álgebra. profe, Algo de álgebra. ese no, yo no, se me olvidó preguntarle, en ese yo igual tengo dudas, porque Ya, no lo entendí bien. ya. Leamos. Dice la figura adjunta, FH y GI son cuerdas. Pregunta, ¿qué es una cuerda? Recuerden que cuerda es la unión de dos extremos de la circunferencia. Eso es una cuerda. O sea, en este caso una cuerda es FH y la otra cuerda es GI. Pero la característica de la cuerda es que no pasa por el centro de la circunferencia. Esa es la característica. Que no pasa por el centro de la circunferencia. Porque si pasara por el centro de la circunferencia, ya no sería cuerda, se llamaría diámetro. Esa es la diferencia. Entonces, F, H y G son cuerdas y las circunferencias se intersectan en el punto P. La medida del arco FG, me están preguntando FG. Pregunta damas. FG, ¿qué aparece ahí en FG? La medida del arco FG. A más 15 grados. Alfa más 15. Entonces, en realidad no hay que calcular FG. ¿Qué hay que calcular? El alfa. El alfa. Eso hay que calcular. Entonces, para yo determinar FG, tengo que determinar antes alfa. La pregunta es la siguiente. Ese ángulo que está ahí de 120 grados, ¿a qué tipo de ángulo pertenece? Partamos por ahí. ¿Qué tipo de ángulo es? No es del centro ni inscrito, porque ya no hay centro de circunferencia. ¿A qué tipo de ángulo es? Pertenece, y eso sí es de esta guía, esta pregunta. ¿A qué tipo de ángulo pertenece el 120 grados? Y nosotros vimos esa pregunta, vimos esa materia. ¿Qué dice ahí? Lean, niñas, en voz alta, por favor. Teorema de ángulo inscrito. Interno que sea. Interior. Interior. Ah, pensé que ingresaba alguien. Es teorema del ángulo interior. ¿Por qué teorema del ángulo interior? ¿Dónde se ubica el ángulo? ¿Interior de qué? ¿Interior de qué se encuentra el ángulo interior de? ¿Dónde ubican el ángulo alfa en el dibujo? ¿Está dentro de qué el ángulo alfa? Dentro de la circunferencia, niña. Está dentro de la circunferencia. Por eso se llama ángulo interior. Veamos, repasemos de nuevo la fórmula. El ángulo alfa depende de la medida de sus arcos. Entonces, alfa es igual a ¿qué? A la medida del A la arco medida del BA arco
Bien, sí. Más la medida del arco CD. Porque recuerden que eso también es alfa. Eso que está ahí. O sea También que es alfa alfa. es la suma de esos dos arcos. La suma de esos dos arcos dividido Por 2. por 2. Entonces acá, vamos de nuevo al problema. Por lo tanto, el 120, ¿a qué equivale el 120 grados? Dijimos que es un ángulo interior. Por lo tanto, 120 grados, ¿a qué es igual? Y quiero que me lo digan ustedes, porque si se los digo yo, le estoy diciendo el ejercicio completo. Es igual al arco I que sale. Perdón, el arco. Ahí sí. Al arco. Ver el arco. Pero ¿a cuál arco? ¿A cuál arco te refieres, Katy? Ahora sí, profe. Es igual al arco HI. Bien, pero el arco HI, ¿cuánto vale? 120. No, pero en arco, no en ángulo, en arco. Ojo ahí. ¿No vale, Aquí, no vale lo mismo? no, aquí ya no vale 120. Ojo con eso, Katy, porque esto no es teorema del ángulo del centro. En el ángulo del centro, sí. Ah, este es teorema del ángulo interior, ¿no? Sí. Si este P fuera centro de la circunferencia, ahí el arco vale 120. Pero este es teorema del ángulo interior. Por lo tanto, aquí este arco HI, que es igual a 2 alfa más 60, ya no vale 120. Ojo con eso. Entonces debería sacar la suma de el alfa 15 menos 60. ¿Y eso va a valer el arco HI? ¿O no? Pero partamos por la fórmula primero. 120. ¿A qué arco corresponde primero? Tú dijiste que era HI. Está bien. HI. Que es 2 alfa más 60, Menos ¿cierto? 60, más 60, más 60. ¿Más ¿Por qué qué? más si ahí sale menos? Perdón, tienes razón. Es menos. Menos 60. ¿Más qué le tengo que sumar ahora? ¿Qué arco le tengo que sumar ahora? Lo acabamos de ver en la fórmula. ¿Qué arco le tengo que sumar ahora? Tengo el arco ¿Cómo, HI. profe? Tengo el arco HI. Ahora, ¿qué arco le tengo que sumar a la fórmula? FY. Muy bien, el arco FG. Pero el arco FG, ¿cuánto vale? ¿Qué dice ahí? Alfa más 15. Alfa más 15, ¿o no? ¿Y eso por cuánto se divide? Se divide ¿Por 2? por 2. Ahora, ya tengo la fórmula. Pregunta, niñas, en lo que ustedes mismos me dijeron, ¿cuál es la incógnita, la única incógnita que hay en la expresión? Alfa. Alfa. Muy bien. La incógnita es alfa, por lo tanto, para determinar el arco FG, necesito determinar el valor De alfa. de alfa. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sí, profesor. Ahora quiero que ustedes le coloquen talento al álgebra. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ahí? ¿En dónde, profe? Algebraicamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en la expresión para determinar alfa? Resolver primero el 60 con el 15. Ya, sí, pero antes de eso, hay algo Se más importante que el junta la 60 y el incógnita 15. que sería alfa. ¿Perdón? Se junta la incógnita, o sea, el alfa. Ya, sí, hagámoslo así.
Eso mismo que dijo la Thais. hagamos Separamos, lo que profe, la dijeron incógnita ustedes. de los números. Incógnita con incógnita, número con número. ¿Ya? Hagamos Sí, eso. eso. También es válido. Entonces, 120 es lo mismo que 2 alfa más alfa, ¿cuánto es? Porque me dicen 2 alfa más alfa. ¿Cuánto es 2 alfa más alfa? 3 alfa. 3 alfa. Bien, 3 alfa. Ahora, menos 60 más 15. ¿Cuánto es menos 60 más 15? Menos 45. Menos 45, muy bien. Dividido 2. Y ahora la misma pregunta que le hice al inicio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo primero que debo hacer, en el paso anterior también lo pude haber hecho, pero también ustedes eligieron juntar incógnita con incógnita, número con número, y eso es totalmente válido. ¿Resolver nomás ahora? ¿Pero cómo? ¿Qué resuelvo? ¿Por dónde parto? Siempre, damas, 3 menos 45 dividido a 2. ¿O no? ¿Está mal eso? ya, pero ¿qué hago? ¿Qué muevo aquí? ¿Cuál es el siguiente movimiento de aquí del tablero del ajedrez? Esto es como un tablero de ajedrez. ¿Saco el alfa? No, antes de eso, hay Profe, que ¿no hacer es otra sacar cosa. el alfa y dividir Ah, 45 dividido en 2? hay algo mejor todavía que eso. Puede ser, lo puedo hacer, el 3 dividido 2 y el 45 dividido 2. Pero hay otra cosa hay algo que puedo hacer mejor que eso. Profe, la clase pasada habíamos pasado el 120 y lo restábamos con lo que teníamos, que en este Pero, caso sería pero, 45. pero en este caso Sacamos el alfa. no lo puedo hacer todavía. Damas, tengan claro que en cualquier ejercicio algebraico, un denominador siempre va a ser una molestia. En este caso, ¿cuál es el denominador? El único denominador que ¿El hay, 2? el 2. El 2. Por lo tanto, ¿cómo elimino el 2 de ahí? ¿Cómo lo elimino? Hay que hacer un movimiento. Cambiándolo por alfa, ¿o no? No, ¿por qué? No, ¿cómo voy a hacer ¿Lo eso? paso No. multiplicando? ¿Cómo lo multiplico? ¿A dónde? ¿Por el 120? Eso es lo que quería escuchar hace 10 minutos atrás. Eso es lo Ya, que les pregunté ya hace se un me dio la rato. respuesta. Este 2 pasa multiplicando al 120 y ahí automáticamente elimino el denominador. Por lo tanto, estos 120 grados por 2 y es igual a 3 alfa menos 40 Menos 45. y eliminar el 2 o no del denominador. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Por lo tanto, esos 120 por 12, 240 grados, Sí. es igual a 3 alfa menos 45. Ahora, ¿qué movimiento hay que hacer? Siempre les he dicho, igual les dije ahora a los niños de primero medio, y capaz que se lo diga a su hermana más adelante, Katy, cuando avance en cursos. Los números en un lado y los incógnitas en el Las otro. incógnitas en otro. Por lo tanto, la incógnita, ¿en qué lado está? ¿En el izquierdo o en el derecho? Tendría que pasar al izquierdo, ¿no? No es necesario. No es necesario. Porque tengo uno solo Entonces, el incógnita. 45 lo pasamos. El Eso sí. 45 lo pasamos sumando o multiplicando, ¿cómo era? Eso sí, muy bien, Catherine. Muy bien, Catherine. Parece que va a estar rico o estuvo rico el almuerzo. Muy bien. Sí, Porque, también. No, profe, es que yo aprendo con clase, no aprendo sola. porque yo paso el 45 para la izquierda porque tengo el otro número. Junto el 240 con el 45. Y eso es igual a 3 alfa, ¿no? Suma.
Me faltó eso. Profe, pero pasa a pasar. Sí, tienes razón. Pasa suma. Ahí sí, suma. ¿Cuánto es 240 más 45? 285. 285, muy bien. Es igual a 3 alfa. Entonces me queda 285 dividido 3 es igual a alfa. Y aquí, damas, les quiero enseñar algo que quizá ningún profesor lo haya enseñado, o quizá yo se lo comenté alguna vez. Vamos a ver cómo andamos en este tema. Por ejemplo, ustedes deben dividir un número. ¿Cómo saben ustedes que ese número, cualquiera el que sea, se puede dividir por 2 sin tener decimales? ¿Cómo saben Cuando que es un un número, cuando es un número así entero, ¿cómo se Pero- llama? Cuando ya, es un número par y no impar, muy algo así, ¿no? bien, ahí está. Yo puedo dividir por 2 porque el número es par. Bien. ¿Cómo sé yo cuando un número, Por ejemplo, 20. por ejemplo, 22, 24, 26, cualquier número par, se puede dividir por 2, ¿cierto? ¿Cómo ustedes saben, damas, Sí. cuando un número se puede dividir por 5? Cuando termina en 5 o justo, ¿no? En 5 y en otro número más. Así como. Y cuando está así justo, po. ¿Pero qué significa justo, po? Bien, dijeron bien, cuando el número termina en 5, pero además el número termina en otro número, en 5 y le falta el otro número. No creo que en 10. Sáquenle el 1, En 0. en 0. Ah, pues ya, por eso me refería, pues cuando está justo, así como 50, 40, 30, así. Ya. Cualquier número que termine en 5 y en 0 se puede dividir por 5. ¿Cuándo ustedes saben, damas, cuando un número se puede dividir por 10? Por 10. ¿Cómo que dijo? ¿Cuándo ustedes saben, damas, cuando un número se puede dividir por 10? ¿En qué termina ese número cuando se puede dividir por 10? ¿Tiene que terminar en 0? Termina en 0. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes saben si 285 se puede dividir por 3? ¿Saben esa, no? ¿Cuándo un número se puede dividir por 3? ¿Lo saben o no lo saben, chiquilla? No, porque este termina en 5. Porque termina en 5, claro. Pero 285 se puede dividir por 3 y yo les digo que sí, sí se puede. Sí, yo igual digo sí. Pero, ¿cómo sé yo eso, profesor? Se los voy a decir ahora. ¿Qué hacen Porque no da un ustedes? decimal. No, claro, para que no dé decimal, claro. 285 se puede dividir por 3. ¿Qué hacen ustedes? Suman la centena, suman la decena y suman la unidad, es decir, 2 más 8 más 5. ¿Cuánto es 2 más 8 más 5? 15. 15. ¿Y 15 se puede dividir por 3? 15. Sí. Sí. Por lo Sí. tanto, si 2 más 8 más 5, 15, y 15 es divisible por 3, sí, porque 3 por 5, 15. Por lo tanto, 15. 285 sí se puede dividir por 3. ¿Entendieron? Sí. Suma los números. 2 más 8 más 5, 15. 15 se puede dividir por 3, sí. Por lo tanto, Sí. 285 se puede dividir por 3. Y la Por 3. respuesta es, alfa 95. vale 95. 5. Pero no vayan a poner 95 ahí, pues. Estaría malo.
Porque esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? A ver, ¿lo puedo achicar? Al tiro, por favor. Por favor, profe. Ahí sí. Pero la pregunta no es esa. La pregunta no es el valor de alfa. ¿Cuál es la pregunta? Que no se ve. ¿Cómo que no? No, yo no voy a girar el celular. La medida del arco FG. La medida del arco FG. ¿Y cuánto mide FG? Por eso se los pregunté al principio. ¿Cuánto vale FG? ¿95 más 15, profe? 95 más 15. ¿Y cuánto es 95 más 15? 110. 110. 10. Esa es la respuesta. Ya. ¿Se entendió mejor, damas? Sí, súper bien, profe. Niñas, Gracias. espero haberlas orientado en los ejercicios. No eran fáciles, pero también sé que ustedes colocan empeño, ustedes alumnas, de hecho, es uno de los cursos con los que más me gusta trabajar, el tercero medio de párvulo. ¿Saben por qué? Son las mejores. Porque ustedes son todas con ganas de aprender y se esfuerzan.